Muchas historias se desenvuelven en cada núcleo urbano. Fluyen constantes con cada segundo que marca la manecilla del reloj. Muchas quedan impregnadas en elementos que las llevan de lo efímero a lo perenne y se vuelven eternas compañeras de civilizaciones. Traspasan las normas que el tiempo nos dicta y se expanden por generaciones, contando la misma historia a través de los siglos, agradecidas con los guardianes y las guardianas que las ayudan a trascender el tiempo y permanecer como una ventana que nos permite admirar lo que alguna vez fue. Mi nombre es Lucrecia Vélez Kaiser, soy licenciada en Restauración de Bienes Muebles. Soy hermana, soy tía, soy mamá, soy esposa, soy maestra por destino. Y creo que mi vida gira muy alrededor de eso, de mi profesión, de mi vocación, por así decirlo, porque se combina un poco entre restaurar y enseñar. Creo que las dos actividades, la docencia me gustó al paso del tiempo. Me gusta mucho bailar, me gusta mucho disfrutar la vida, me gusta mucho disfrutar los momentos, la familia, la vida en sí misma, ¿no? El ya despertar y ir a través del día, creo que eso me gusta. La vida me parece algo muy maravilloso, la oportunidad de cada día poder hacer cosas diferentes, interactuar con la familia, interactuar con las personas. Creo que la vida en sí misma me parece un acto muy relevante. De estos últimos años he sido muy preocupada de la ecología, de tener conciencia con las compras, de los desechos de la cocina, llevarlos al jardín, esta parte de tener la conciencia de que soy parte de un mundo y que si no tomo decisiones correctas puede estar afectando mi entorno y pues por supuesto podría ser afectada mi vida, la de mi familia, mis amigos, las personas. Soy una mujer muy apasionada para todo, igual que para hacer una tarea en el hogar, que para hacer una restauración o un trabajo. Creo que me doy mucho. Quizá esa pasión va ligada a ese disfrute a la vida. Me gusta mucho vivir. Cuando la mamá tiene que trabajar, hay una cantidad de roles que no cumples que por alguna razón entendemos que los deberías de cumplir, ¿no? Mamá está en casa, tiene que hacer de comer, o mamá está en casa, es la encargada de ayudar a las tareas del hogar. Y esa parte me cuesta trabajo porque si bien yo he tratado de educar a mis hijos y que el entorno familiar sea muy equitativo en cuanto a tareas y en cuanto a responsabilidades, a veces todavía la sociedad, no sé si mexicana o en el mundo, tenemos esas trazas de que mamá está, mamá me sirve, mamá me hace, como ese rol. Ese rol femenino no me gusta porque si la mujer trabaja 8 horas por la mañana, en la tarde quiere comer, quiere descansar o quiere relajarse, ¿no? Y muchas veces todavía nuestro entorno hace pensar que mamá, aunque trabaje, tiene que hacer otras cosas que estábamos acostumbrados a saber que hacían las mamás, ¿no? Esa parte creo que a pesar de ser 2025 todavía me causa conflicto, ¿no? Pero bueno. Yo cuando voy y hago las compras, a veces tengo espacio para ir a hacer las compras al mercado y soy de las personas que llevo mi contenedor porque sí me parece importante tomar decisiones correctas para que nuestro entorno siga siendo sano y viable. Creo que de las cosas que más me gusta hacer es cuando viajo en carretera, mirar el entorno. La carretera, el cielo, me admira la naturaleza y que a veces me parece increíble cómo muchos seres vivos se pueden desarrollar en nuestro entorno y forman parte de nuestro entorno, ¿no? Me causa mucho conflicto decisiones y quizá sea exagerado lo que digo, pero por ejemplo el muro que divide México de Estados Unidos, cómo ese muro, se decide colocar un muro
por la migración y otros problemas sociales, pero no sé si a nadie se le ocurrió pensar que hay especies que migran de un lado al otro, para tomar agua o para sus madrigueras. Entonces, de un buen día alguien decide poner una barrera donde la naturaleza ya no va a poder, no sabe de fronteras, no sabe que de aquí para allá es Estados Unidos y de acá para acá es México. Y son ese tipo de cosas que me erizan la piel de pensar que no tenemos la conciencia de que somos parte de un todo. Y el ciclo de la vida, del agua y de los animales y de los seres humanos tendría que ser en mucho más equilibrio. Se busca siempre vender, cobrar dinero. Quizá habría que replantearnos, ¿no? Cómo vivimos para tener un ciclo más armónico. Llevo 23 años en la docencia, en la licenciatura en restauración de bienes muebles. Las generaciones son diferentes, sí, la forma en que se comunican, en la que conviven y en la que perciben el mundo, pues sí ha cambiado. Es decir, como yo hablaba o interactuaba con mis alumnos hace 10 años, nada tiene que ver con los de hoy, ¿no? Entonces sí percibo cambios, algunos positivos. La tecnología nos ayuda a hacer muchas cosas, pero hay algunos otros aspectos donde creo que no siempre los alumnos traen ese empuje o esa, ¿qué será? Esa conciencia de cuál es su hoy y qué esperan para el futuro. Disfrutar es una condición que parecería estar secuestrada por el gasto, por el consumo. Pero no necesariamente es así. Es sorprendente cuando se rompe el paradigma y volteas la mirada a lo simple. La fascinante sensación de la arena entre tus pies en un día soleado en la playa. Descubres que no es el hotel de lujo lo que revitaliza tu espíritu, sino el sentir el agua en tu piel, el sonido de las olas rompiendo imponentes, o el aire que roza tu rostro en medio de la gama de colores que regala un atardecer. La vida de nosotros, seres humanos, la vida de nosotras, las mujeres, creo que debe de tener sus momentos para... No solo se trata de reflexionar quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, sino disfrutar mi estancia en este sistema llamado mundo o en este planeta, ¿no? Y sentarte a tomar una taza de café o vino o agua o lo que tengas y disfrutar tu entorno, puede ser tu sala, en mi caso el jardín o donde tengo mis plantas. Creo que es muy importante, ¿no? Yo siempre he pensado que uno trabaja para vivir, no deberíamos de vivir para trabajar. Aquí. Hola. Voy a ver. El trabajo es parte de nuestro desarrollo, pero es muy importante disfrutar, reír, esparcir el tiempo y poder tener espacios de descanso. Creo que eso te nutre muchísimo. Cuando tú descansas, cuando bailas, cuando ves una película, creo que ahí es donde se cierra un poquito más bien ese ciclo de trabajo, tengo lo necesario, me alimento y ahora disfruto, ¿no? De lo que soy y de lo que hago, ¿no? Y no todos los seres humanos tenemos la oportunidad de tener momentos de silencio o de música o de descanso o de ir al parque y caminar o ir y dar una rodada en bicicleta. Creo que es importante buscar cada quien su espacio, ¿no? Y habrá quien le guste, a mí me gusta bailar, habrá quien le guste ir al cine, habrá quien le guste solo leer. Digamos, hay diferentes formas de disfrutar, descansar y tener espacios de esparcimiento, ¿no? Listo.
Algunas veces lo hemos hecho, que tomamos el coche por la mañana, llegamos a una playa de San Blas o de las bahías de las playas de Jalisco y pasar todo el día disfrutando del mar o de la playa y regresar al otro día ya con las pilas de haber disfrutado pues el sol, el sonido del mar y descansar, ¿no? Creo que es muy importante y creo que hacerlo así, sin tener que planificar un gran viaje con todo pagado, todo incluido en el avión, no. A veces en algo tan sencillo como tomar el carro, montar lo necesario, hacer un picnic en una playa y estar toda la mañana en una playa y regresar, creo que además es un lujo, ¿no? Los que vivimos cerca de las costas, ¿no? Y lo mismo puede ser en el bosque o puede ser en un parque, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en Colomos, ¿no? Simplemente caminar, creo que es bien importante y por supuesto que te nutre y te da energía. Eso me gusta. Buenos días, voy con Antonio. Yo la educación preparatoria la tomé en un colegio, en el mismo colegio donde cursé desde el kinder hasta la prepa. Y yo tenía una maestra, y ella, mi maestra de Historia de la Revolución Mexicana, porque así se llamaba la materia, me dijo, yo conozco una escuela para ti. Toño. Maestra, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Muchas gracias. Pues vamos, maestra. Sí. Ya les avisé a los vigilantes. Bien. ¿Cómo iremos con el trámite? Pues yo creo que ya me gustaba dibujar, me gustaban las artes gráficas y me gustaba la comunicación, me gustaba el arte, pero no había yo encontrado que tuviera yo una inspiración o que de veras tuviera yo habilidades para crear obras, ¿no? Como que tuviera un sello particular, ¿no? Como decir, mis pinturas van a ser de árboles o mis pinturas van a ser abstractas. No tenía yo eso. Yo pienso que eso lo vio la maestra. Fui a la Escuela de Restauración de la Ciudad de México, en la INCRIM. La escuela, fui a pedir informes, hice mi examen y me quedé. Ajá. Sí. El adhesivo con el que está pegado a la tela es el que esperamos, un almidón, y lo podemos eliminar prontamente sin que sufra demasiado el papel. Vamos a avanzar muy rápido. La intervención nos llevará unas 3, 4 semanas por mucho. Y conforme pasaron los semestres, dije, sí, esto es para mí. Me gusta tener que ver con la sociedad, me gusta el arte, pero también me gusta el patrimonio cultural que ahora le llamamos modesto, que puede ser ese álbum de fotos que guarda la abuela, ese pañuelo que le regaló el abuelo a la abuela y fue bordado a mano. Es decir, no solo el arte, no solo hablamos de pintura, no solo hablamos de grandes pintores, de Orozco, de Siqueiros o de Villalpando en una pintura de caballete antigua, sino hablamos de ese grupo de objetos que los seres humanos le damos sentido de pertenencia, de herencia, de lugar cultural. Entonces pueden ser todo tipo de objetos. Sí, a mí se me ocurre que tenemos que hacer algo más estructurado, porque digo, sí fue como muy de nuestra parte, pues así como, pues también esto, maestra. Ey. Pero creo que sí deberíamos de estructurar, digo, por parte de nosotros, un camino como más sólido y constante con usted en el seminario taller. Sí, sin problema. Porque nosotros luego en la carrera tú ves diferentes materiales, ves cerámica, escultura, pintura mural. Yo tomé optativo de textiles y puedes ver fotografía, arqueológico, etcétera. Pero de mis talleres que más tuve habilidad o encontré un clic, una cercanía, fue el de pintura de caballete, que me gustó bastante, y el de papel. Los dos los cursé con una muy buena calificación y la vida me fue llevando a eso, a la restauración de papel, documentos y libros, patrimonio documental. ¿Diarias? Bien. Con él va a ser como un punto importante. Bien, ¿no? Capacitación, cursos, o como dices, integrar ya sea el optativo o la parte de museografía. Sí, tú venos marcando y por supuesto que hay los espacios. Perfecto. Lo que pasa es que luego se viene el semestre y ya no lo logramos cuadrar.
Y los tiempos de ustedes también son importantes. Yo, ya sabes, estoy bien dispuesta a lo que, me digan y trabajamos. Gracias, bueno, maestra. Ándale pues. Listo. Otra vez. Pues que esté muy bien y suerte con lo que sigue, ¿eh? Muy bien. Nos vemos. Estamos en contacto. Sí. Bye. La sensación de un cúmulo inmenso de años, contenidos en el texto de un pedazo de papel en tu mano, es indescriptible. Es como una conexión a través del tiempo con la persona que lo escribió hace más de 200 años. ¿Imaginas cómo era el cuarto donde lo escribió? La mesa y el espacio, probablemente iluminado con velas. Las ropas que vestía y el mundo que aquella persona conoció. Un mundo tan distante y ajeno al de hoy. Todo eso te puede transmitir un pedazo de papel que trascendió siglos, gracias a la restauración. Hola chicas, ¿cómo están? La restauración del patrimonio documental es muy interesante porque, a diferencia de una restauración de una pintura de caballete, que su esencia es la parte que contempla el usuario, es estética, el patrimonio documental son objetos que traen un mensaje en un soporte de papel. Y estos mensajes pueden ser muy variados, pueden ser manuscritos, pueden ser impresos, pueden ser pintados, pero siempre hay mensajes que hay que decodificar. ¿Cómo? Con una lectura, ¿no? Listo. ¡Ay, qué calor! Y hablo de decodificar porque igual puedes restaurar una carta en japonés, en hebreo, que en español, ¿no? Entonces yo puedo decodificar el español, pero quizá no puedo decodificar el japonés. Sin embargo, el objetivo de la restauración del patrimonio documental será que un usuario que sí pueda leer o decodificar esos caracteres tenga acceso a la información. Es como el objetivo principal del patrimonio documental. La parte estética queda un poquito de lado y se cuida sobre todo cuando es una obra gráfica, cuando tengo una pintura al carboncillo o al pastel o con acuarelas, sí en soporte de papel, pero con una técnica pictórica que se relaciona con un soporte de papel. Entonces, esa es la maravilla del patrimonio documental, que es muy amplio, y solo estoy hablando ahorita de documentos. Me agarro el cabello porque no puedo trabajar con el pelo suelto. Entonces me agarro aquí, me hago un poquito de... Bueno, me puedo ampliar al patrimonio documental hablando de libros. Entonces empieza a haber más variantes porque los libros son un conjunto de hojas impresas que traen una información, puede ser una novela, puede ser, no sé, cualquier tema de un libro, puede ser un diccionario, puede ser una enciclopedia, puede ser un libro de fotografía, y el mensaje va en conjunto, pero el conjunto no solo tiene papel y el mensaje o las tintas, tiene además una encuadernación que representa un estilo, una técnica, unos materiales, etcétera, ¿no? Entonces el patrimonio documental es amplísimo. Yo me concentro más en documentos y obra gráfica. Trabajo un poco de libros, sin embargo, el trabajo en restauración de libros es más complejo. Me parece que un encuadernador de oficio con una preparación de conservación es de los más indicados por ese aprendizaje de años y esa habilidad para trabajar con los libros. Implica saber mucho cómo se construye un libro y cómo cada elemento
milimétricamente funciona para que el libro abra y lo puedas leer. Nosotros agarramos un libro y creemos que todo es como muy fortuito, ¿no? Ya se pega y ya está el libro. No, cada elemento del libro va diseñado para que pueda tener una apertura, etcétera, ¿no? Entonces el patrimonio documental, hablando de los libros, es un campo bien bonito, bien interesante también, pero que lleva toda una preparación. Yo tengo algunos cursos en conservación del libro antiguo, pero insisto, es todo un tema. Ser restauradora, conservadora y además ser docente implica siempre estar actualizándome y estar trabajando con otros profesionales, ¿no? Y además con alumnos que se van a formar y después en la sociedad se van a integrar para seguir restaurando, conservando. Me parece bien importante siempre poder sembrar una semilla, 1, de curiosidad, 2, de honestidad y de esa conciencia de cómo somos parte del mundo, ¿no? Y que mis decisiones como profesional y como restaurador pueden impactar a otras personas. Oh, qué bonita marca de... La mayoría de los conservadores restauradores, no solo de México, sino del mundo, somos mujeres. Y voy a entrar quizá en un tema polémico, pero quisiera cerrar con esto, que cuando hablamos de protestas, cuando hablamos de problemas sociales, cuando hablamos de pintas en los edificios históricos, cuando hablamos de todos estos movimientos sociales que están diciendo que hay un problema por resolver o que hay necesidades que se tienen que atender, y el restaurador entra, o las restauradoras entramos, tenemos que ser muy conscientes de estas problemáticas cuando atendemos los edificios. Las vidas de las mujeres no se pueden revertir y los edificios sí se pueden limpiar. Entiendo la importancia de conservar los edificios y de tener estas manifestaciones también con un equilibrio y no sobrepasar los límites de la violencia, porque si no también no tenemos congruencia. Pero sí, como mujer soy muy consciente y el gremio de restauradoras somos muy conscientes que cuando hay una protesta de mujeres para solicitar o hacer un llamado de atención a la sociedad, sí somos muy conscientes de que somos parte también de esos problemas, en el sentido de que soy una mujer que puedo vivir violencias en el transporte público, en el camino a casa, en el parque, a lo largo de mi vida, ¿no? Y no solo de gente de la calle, sino inclusive en nuestros ámbitos laborales, por un superior o por un compañero, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ¿no? Que la conservación, restauración del patrimonio cultural del país está en manos de mujeres. La mayoría somos mujeres, somos un 90 y tantos %, aclaro, siempre en una interdisciplina con historiadores, arqueólogos, antropólogos, ingenieros, biólogos o biólogas, porque también ya en muchas profesiones hay muchos profesionales, pero sí hay una interacción con muchos otros profesionales, tanto mujeres como varones. Entonces eso a mí me gusta mucho y creo que es importante trabajar hombres y mujeres de la mano para construir sociedades, construir vidas plenas y seguir teniendo un mundo mejor, seguir disfrutando la vida. Creo que es importante construir. Vidas en lucha. Esfuerzos que impulsan. Pasos que forjan senderos. Manos que dibujan nuevas formas en el horizonte. Mujeres al frente.